Hola chicas, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar una salsa de tomate casera, una salsa que en casi todas las casas yo creo que se usa, es muy sencilla y bueno, pues mejor que los tomates fritos que normalmente consumimos, pues es. Aunque a mí el tomate frito envasado me encanta, pero bueno, ese lo utilizo para alguna cosa y esta que vamos a hacer la utilizo para muchas cosas. Muy sencillina, muy fácil y como es mi caso yo voy a hacer un montón de ella, pues si queréis pues incluso se puede congelar y queda muy rica cuando se descongela. Así que venga, vamos a ello que os digo cómo. Los ingredientes para nuestra salsa de tomate pues lógicamente son tomates, que yo esta vez voy a echarlos de estos frescos, pero normalmente suelo echarlos de lata, o bien los que están ya pelados, o incluso lo que viene triturado, que sale muy rico también. Pero bueno, esta vez estaban de oferta en el supermercado y voy a echarlos frescos. Voy a echar 3 cebollas, pero bueno, porque aquí tengo 2 kilos de tomate, entonces necesito bien de cebolla. Voy a echarle un par de dientes de ajo, pimiento rojo, pimiento verde y zanahoria. La zanahoria la he hecho porque el tomate es muy ácido, entonces para contrarrestar un poco la acidez del tomate le he hecho zanahoria. Voy a echar también concentrado de lo que yo hago. Esto le da muy buen sabor. Si no lo tenéis, bueno, pues le podéis echar sal o incluso una pastillita de las de supermercado, pero sí que es verdad que trae cuenta hacer esto porque es mucho más sano y le da un sabor muy bueno. Voy a echarle sal, azúcar, esto es azúcar. Pero si veo que al final de hacer la salsa no me quedó lo suficientemente dulce, no dulce, sino sin la acidez que decíamos que tiene el tomate, entonces cuando ya está hecho el tomate lo pruebo y si veo que no me gusta rectifico con una cucharadina de azúcar y por supuesto pues aceite de oliva para hacerlo. Mucha gente para hacer la salsa de tomate primero escalda los tomates para quitarles la piel. Yo no, yo lo hago con piel y todo y luego ya lo paso por el pasapuré. Bueno, quizá porque aunque sea fácil hacerlo porque es pegarles un corte y echarles en agua hirviendo y sacarlo, me parece que es un proceso que no necesito, ¿no? Luego lo paso por el pasapuré y ya quito casi toda la pulpa del tomate. Lo primero, lavar, pelar y picar todas las verduras. Como podéis ver, el tamaño de los troceados pues no es muy pequeño. No me importa que sea así porque, como os comentaba, luego esto lo vamos a pasar por la batidora o por el pasapuré. Una vez que esté bien pochado, entonces no importa cómo esté el tamaño. Ya tenemos las verduras troceaditas. Y entonces ahora lo que hacemos es en una cazuela ponemos abundante aceite que cubra el fondo. Y cuando esté caliente, pues ya sabemos, a freír esto y esto. Ya tengo el aceite bien caliente y entonces vamos a echar las verduras. La cebolla, el ajo, los pimientos y la zanahoria. Y vamos a darle un meneo para que coja todo el aceite. Cuando lleva unos 5 minutos más o menos haciéndose y veis que ya está, coge como transparencia, entonces le vamos a añadir un par de cucharadas del concentrado o bueno, la pastilla de caldo, el sal, lo que vosotros echéis. Yo he hecho un par de cucharadas y seguramente luego haya que echar un poco más, pero bueno, de momento prefiero que quede un poco soso y ya habrá tiempo a que coja más sal. Revolvemos todo muy bien y dejamos que se siga haciendo. Ha pasado un cuarto de hora y mirad cómo está ya. ¿Veis la cebolla que está transparente? Bueno, está todo tierno. Entonces, una vez que lo tenemos todo tierno, le vamos a incorporar el tomate, que bueno, hemos lavado y hemos troceado, mirad, en cuartos. En cuartos, en octavos, como vosotros queráis. Es lo que os digo. Una vez que esté cocido, pues esto va a menguar un montón. Y lo vamos a triturar. Pero bueno, de momento, echamos el tomate y lo mezclamos muy bien con lo que tiene abajo, con las verduritas de abajo y dejamos que se haga todo un montón hasta que, bueno, un montón, ya os digo más o menos el tiempo que lo he tenido, hasta que veáis que ha reducido un montón. Eso sí, el tomate debéis de hacerlo tapado. ¿Por qué?
porque en el momento que empieza a deshacerse va a saltar mucho, entonces procurar taparlo y tenerlo a un fuego medio. Ha pasado media hora y esto es como nos ha quedado el tomate. Mirad, ¿veis qué pinta? Ahora pues hay dos opciones, o pasarlo por la batidora o por el pasapuré, que es por donde lo voy a pasar yo. Y así queda la salsa de tomate una vez triturada. Ahora lo que voy a hacer va a ser meterlo en botes y al congelador.